Optamos por hacer una filmación de video y de testimonio y enviarlo al programa, porque realmente hay una oposición tan grande que desde el martes pasado tratamos, pero no podemos. Yo quiero una vez más darle gloria y honra al Rey, a Jesucristo nuestro Señor, por esta oportunidad que me da de poder testificar de lo grande y maravilloso que hizo en mi vida cuando prácticamente me maté en un accidente automovilístico, pero Él me levantó porque tiene el poder. La última palabra es de Él. Entonces, quisiera que mi testimonio lo escucharan principalmente todos, no, pero los jóvenes, porque yo a la edad de 20 años prácticamente le regalé mi juventud al diablo, deleitándome en los placeres de la vida, en las discotecas, en las cosas del mundo. Y aquí me llevó Satanás, pero nuestro Señor me levantó para la gloria de su nombre. Empiezo mi testimonio con esta cita preciosa que dice: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Jeremías 31:3. Mi nombre es José Domínguez. Quiero que el testimonio de Dios en mi vida sirva para que el mundo se dé cuenta de que el único camino seguro está en Jesús. A Él sea toda la gloria. Cuando tenía 20 años de edad, mi tía, que vivía en los Estados Unidos, un día llamó y nos habló de la posibilidad de mandarnos un dinero para comprar un transporte que nos ayudara a resolver los problemas de la casa. Al principio la idea nos puso muy contentos a todos y empecé a ver opciones que estuvieran acorde al dinero que me había mandado, pero nada de lo que encontré valía la pena. En aquel entonces yo no conocía al Señor y quería estar a la altura de aquellos que andaban en algo llamado farándula. Y el diablo, que no duerme, entró en mi vida a jugar su sucio papel. Me volví como loco y no pensé en nada más que ser alguien de quien se hablara por donde quiera que pasara. El orgullo y la vanidad habían ocupado toda mi mente y decidí comprarme una moto. En aquel entonces solo pensaba en diversión. Eso lo que trajo fue la destrucción de mi familia. Le di muchos disgustos y preocupaciones a mi madre y a todos los demás. Quise sobresalir entre los muchachos del barrio, y aquella moto que yo decía era mi vida se convirtió en mi desgracia. Empecé a reunirme con todo tipo de personas, y como dice la Biblia, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. El muchacho que había crecido en un hogar sano y sin malos ejemplos, el diablo lo enredó de tal forma que sin darse cuenta se había convertido en solo mentiras y maldad. Llegó el momento que solo pensaba en mí. Nada ni nadie me importaba. La bebida y las mujeres se convirtieron en un hábito insaciable que al final tampoco me llenaba. El 11 de septiembre del año 2000, a las 6:30 de la madrugada, cuando me retiraba a dormir después de acabar una noche de farándula, tuve un accidente que cambió mi vida para siempre. Me impacté de frente contra un camión. Ese fue solo el comienzo de una larga pesadilla. Estuve 1 mes y medio en coma, en grado 3. Ahora yo les voy a leer como la ciencia explica lo que significa el grado 3. Con 3 puntos en la escala de Glasgow. Dice que es el valor más bajo que puede obtenerse. Los médicos explicaban que de ese estado no podía salir, ya que era irreversible. Pero Dios tenía otros planes con mi vida y para Él no es nada imposible. Pasaron varios meses y los partes eran los mismos. Le decían a mi madre que no había esperanzas y si lograba sobrevivir, había un 80% de probabilidades de quedar en estado vegetante. En una ocasión llamaron a mi familia para que prepararan mi ropa porque según ellos yo no pasaba de esa noche. Señor, reprenda al diablo. Mi madre me cuenta que cuando desperté del coma solamente abrí los ojos
pero no sabía nada ni conocía a nadie. Me diagnosticaron septicemia en 2 ocasiones. Significa infección generalizada, debido a varias escaras que me salieron después de estar meses en cama. Estuve con traqueotomía. La traqueotomía es una abertura realizada en la tráquea, en la cual se inserta un tubo o cánula para facilitar el aire a los pulmones, y me provocó daños en la cuerda vocal izquierda que me dejó totalmente mudo. Según decían los médicos, no volvería a hablar nunca más y tampoco podría alimentarme normalmente. Para hacerlo tenía que ser a través de una sonda que iba directa al yeyuno. Dice que el yeyuno es una de las partes del intestino delgado, y los médicos afirmaban que era de por vida. Del impacto en la cabeza me volví hidrocefálico. Hidrocefalia es una acumulación excesiva de líquido en el cerebro, y tuvieron que ponerme una válvula directa al riñón para cuando orinara eliminar el líquido acumulado. Eso se llama una derivación ventrículo-renal. Me dio una hemiplegia que la parte derecha del cuerpo quedó totalmente muerta. Se llama hemiplegia o hemiplegia. Dice que es un trastorno del cuerpo del paciente en el que la mitad lateral de su cuerpo está paralizada. Él dice que es normalmente el resultado de un accidente cerebrovascular. También me dio 3 veces meningoencefalitis bacteriana. En un inicio me amputaron el pie izquierdo, pero debido a una gangrena se hizo necesario reamputar por encima de la rodilla. Además sufrí una fractura en la cervical que, como yo me encontraba en estado de coma, es decir, inmóvil, con el tiempo soldó por sí sola. Dicen los médicos que el más mínimo movimiento me hubiera ocasionado una muerte súbita. Además, tenía líquido en los pulmones. Perdón. Un día después de haberme dado el alta del primer ingreso, tuvieron que llevarme nuevamente para el hospital, donde me operaron de urgencia, de oclusión intestinal. Cerca de un año estuve sin control de esfínter, es decir, que me corregía y me orinaba sin darme cuenta. Ahora comienza el trato de Dios con mi conversión. Recuerdo que estaba en cama uno de esos días de tormento a causa de los dolores de cabeza que me producía el meningo, y tocaron a la puerta. Era la persona que Dios había enviado a traerme la palabra de salvación. En ese entonces yo creía en otros dioses, en los ídolos, en los cuales había depositado toda mi fe. Al rato de haber conversado con la persona que vino a predicarme, hice la oración de fe, es decir, acepté a Jesucristo, y a la segunda visita que recibí de él, lo primero que le dije fue que recogiera todo aquello y lo sacara de mi casa. Mi estado de salud comenzó a ponerse cada vez más crítico. La fiebre y los vómitos no cesaban, y cuando me hacían análisis para determinar la causa, la sangre no revelaba nada. Y una vecina que estaba al tanto de mi situación le comentó a un amigo suyo lo que me sucedía, y él recomendó que me hiciera la punción lumbar, para analizar el líquido cefalorraquídeo. Así fue como descubrieron de dónde partía el problema. Al ver que el líquido cefalorraquídeo está infectado, determinaron quitarme la válvula para cambiarla por otra, porque supuestamente yo no podía vivir sin válvula ya. La vía original del cerebro se había obstruido con el impacto de choque, y hubo que poner una válvula que era de por vida. Pero se sorprendieron al ver que inexplicablemente
el cerebro había buscado otra vía por donde hacer circular el líquido por sí solo. Inexplicablemente digo para ellos, porque creemos en un Dios que hace milagros, que pone donde no hay y quita lo que sobra hasta llevarte a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Al retirarme la válvula, dejaron un tramo de sonda que me colgaba dentro de la cabeza por si volvía a drenar el líquido. Eso se llama un drenaje ventricular libre o al exterior. En ese momento el médico le dijo a mi madre que ahora sí las esperanzas eran mínimas, porque eso era una puerta abierta y al igual que salía el líquido, también podía entrar una bacteria directa al cerebro y eso sería fatal. Pero para la gloria de ese Dios tan grande, ese Dios de amor que todo lo puede, y por su gran misericordia salvé la vida, para el testimonio de Él, para la gloria de Él. Dice su palabra que es mejor perder un miembro del cuerpo que no ser echado completo al infierno. Tiempo después volví a hablar para testificar de su gran amor, poder y misericordia. Puedo comer normalmente y tengo la certeza de que voy a hacer un instrumento en sus manos para anunciar al mundo de que Cristo vive. Para caminar y en su nombre voy a hacer muchas cosas más. Termino mi testimonio diciendo, aunque me parezca extraño, le doy infinitas gracias al Señor por esta prueba tan grande que sin su ayuda no hubiera podido soportar. Pienso que todo por lo que pasé fue solo un puente para llegar a conocer ese amor tan grande y verdadero, que es lo mejor que me ha pasado en toda la vida. Entonces, ya una última exhortación, supongo, este mensaje es para ti. Quiero que sepas que Jesús te ama infinitamente. Él es real, no mira tu pasado, defectos o virtudes. Solamente está esperando que le des la oportunidad de entrar en tu vida, así como lo hizo conmigo, para regalarte eso que todo ser humano anhela y que solo Él puede dar: la paz, el amor y lo más importante, la salvación de tu alma. Buenas noches. Dios les bendiga a todos. Espero que sea de bendición, que llegue a muchas vidas mi testimonio y que se den cuenta de que sin Jesús no hay vida, que somos un instrumento del diablo que te lleva de aquí para allá y al final, como decimos aquí en Cuba, el diablo te promete mucho, te da poco para después quitártelo todo. Bendiciones.